Voy a tratar un tema de lo cual me siento un tanto intrusa, quizá porque me sienta que hasta cierto punto pueda que me falte información. Sin embargo, a propósito de la situación que se está dando en el pueblo de Nicaragua y en el pueblo haitiano, me llama la curiosidad y me hace que llegue a este punto y a esta reflexión. Y es la relevancia del apoyo de la comunidad internacional en los pueblos de la región. ¿De qué tú estás hablando, Carol? ¿A qué te refieres? Bueno, hemos visto que en los últimos años, en los últimos meses, en el último año y en los últimos meses, el gobierno de Daniel Ortega ha venido dando indicios de que podría darse un régimen dictatorial como lo señalan ahora diversas naciones a propósito de las elecciones, entre comillas, que se celebraron el pasado domingo en esta nación. ¿Por qué lo pongo entre comillas? ¿O por qué lo ponemos en entredicho? ¿O por qué la comunidad internacional lo ha puesto en entredicho? Porque los meses previo a estas elecciones, se suscitaron una serie de acciones que llevaron como consecuencia de que el gobierno de Daniel Ortega y su esposa siguieran en el poder. Me explico. Previo a estas elecciones fueron acusados de traidores de la patria a los tres principales opositores de este gobierno o de este partido, ¿verdad? Pero antes de eso, pero previo a que estos fueran sometidos y fueran acusados como traidores de la patria en una Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que lidera Daniel Ortega, se propuso una reforma a las leyes electorales que establecían una aplicación de delito de traición. Me explico. De acuerdo con esas normativas, con esta modificación que se les hizo a las leyes electorales, era traición a la patria. Tres puntos fundamentales. El primero, apoyar o señalar la necesidad de que la comunidad internacional verifique la integridad de los comicios. Si yo como ciudadano, si yo como opositor exigía a la comunidad internacional que revisara, que observara los comicios, entonces era considerado o es considerado traición a la patria. Que la comunidad internacional presione al régimen para la liberación de presos políticos y que era traicionar a la patria el estar desde la oposición. Es decir, que previo a las elecciones ya Daniel Ortega estaba conforme a lo que dicen las leyes, ¿no? Conforme a lo que se dictaminó en esta Asamblea Nacional de Nicaragua, estaba allanando el camino para él coronarse como el candidato en estas elecciones recién pasadas el domingo. También tener el control, un Estado que tiene el control militar, un Estado que tiene el control del cuarto poder, que es la prensa, como es el caso de Venezuela, que tiene el control de las principales estaciones de difusión de comunicación y además tiene el control de las instituciones del Estado. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque hace un momento
el doctor Simón y el mismo Edwin Félix mencionaban, de que la institucionalización de las entidades del Estado generan crisis, e hicieron ese análisis, que era lo que había sucedido con el Estado haitiano, y eso es lo que se busca no suceda en nuestra nación, y es por lo que el presidente Luis Abinader habla siempre de la institucionalidad y de esa independencia que deben tener los organismos. La periodista Cristina Chamorro, quien es una de las, o quien fue una de las candidatas a la presidencia, hija de una ex presidenta de Estados Unidos, de Nicaragua, perdón, Violeta Barrios, también fue apresada, acusada de traición de la patria, y por ende es quitada de toda función pública. El Estado haitiano venía presentando una serie de acciones que indicaban que esta crisis económica y que esa crisis política podría desatarse en lo que es hoy. Podría desatarse incluso en un magnicidio como lo que ya sucedió. Y no es cuestión de ahora que el presidente Luis Abinader aprovechó el espacio en el que de la reunión de la Asamblea de la ONU para pedir ese apoyo de la comunidad internacional con esa situación que de manera primaria nos afecta a los dominicanos. Lo propio pasó con Nicaragua. Y en ninguno de esos casos se actuó de manera oportuna, se actuó a tiempo. Y es aquí que pienso en cuán relevante es la intervención, es la que se involucren las naciones y la comunidad internacional en sentido general en temas de nación, y sobre todo en temas que puedan lacerar la democracia, que puedan repercutir en la democracia en otros países, que puedan verse como ejemplo. Es tanto así que los únicos países que saludaron el actual elección de Daniel Ortega en Nicaragua fueron Bolivia y Venezuela. Y ya todos sabemos la situación de estas naciones. Estados Unidos y Europa, España de manera específica, ya se opusieron, e incluso el presidente Luis Abinader el día de ayer emitió un comunicado en el que él rechazaba esas elecciones que se fueron dadas en Nicaragua. La intervención internacional y ese apoyo de la comunidad internacional que está exigiendo República Dominicana con el caso haitiano se necesita ahora. No podemos perder más tiempo porque no se sabe qué vaya a suceder. El pueblo dominicano, el Estado dominicano está haciendo lo suyo, está haciendo lo propio. Está salvaguardando la integridad de los dominicanos, militarizando la frontera haitiana con la República Dominicana. Es el propio presidente dominicano quien se está reuniendo con los líderes políticos, empresarios y con líderes de diferentes niveles para ver cuál sería la mejor solución para enfrentar la situación en la que se encuentra República Dominicana de cara a Haití. Es Nicaragua que necesita en este momento
en este momento, que no se pierda más tiempo y que las autoridades internacionales se pronuncien al respecto. Este es todo, dejo esto sobre la mesa y este es todo por mi comentario del día de hoy. Nosotros vamos a una pausa y retornamos en breve.